Bienvenidos al ciclo escolar 2022. Este es el curso de comunicación y lenguaje para primero básico. Mucho ánimo y vamos a comenzar con los contenidos para nuestro curso. Los mejores deseos para ustedes. Recuerden que deben dedicarle tiempo a su formación académica y aprovechar el tiempo para así aprender mejor y formarse ustedes como buenos estudiantes. Muchos éxitos en el ciclo escolar. Vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es la división de una palabra en sílabas. Todos hemos recibido una inducción en cuanto a qué es una sílaba, pero conforme vamos avanzando en nuestros grados académicos, tenemos también que ir adquiriendo cierto vocabulario, cierto entendimiento. Entonces acá tenemos una definición que puede parecer un poco extraña para nosotros en cuanto a sílaba. Y nos dice que la sílaba es un fonema o grupo de fonemas que se pronuncian en un solo golpe de voz. Vamos a empezar por explicar un poco qué es un fonema. Si me están diciendo a mí que una sílaba es un fonema o grupos de fonemas, entonces yo tengo que entender primero qué es un fonema. Un fonema es un sonido. Y en nuestro idioma español, generalmente una letra va relacionada con un sonido. ¿Sí? Entonces, regreso a esta definición de sílaba. Me están diciendo que sílaba es un fonema o grupo de fonemas. Me quedo ahí. ¿Sí? Entonces, quiere decir que una sílaba puede estar constituida por una letra o por un grupo de letras, ¿sí? Que es lo mismo que en otras palabras, decir que una sílaba es el sonido de una letra o una sílaba también es el sonido de varias letras. Entonces, a partir de eso, vamos a ir analizando ciertas palabras. Vamos a iniciar por esta que está acá, ¿sí? La palabra aéreo, ¿sí? Vamos a separarla en sílabas. Me dicen que una sílaba es un fonema o grupos de fonemas que se pronuncian en un solo golpe de voz. Voy a ir pronunciando de forma lenta la palabra aéreo. Y cuando yo hago ese ejercicio simple, me voy a dar cuenta que se queda separada de esa forma, la cual yo estoy resaltando ahora. Digo aéreo. Y aquí se cumple lo que me está diciendo a mí el concepto de sílaba. ¿Por qué? Puede ser una sílaba, puede ser un fonema, ahí está, el sonido de una letra. Aquí hay un fonema nuevamente. Y acá tenemos un grupo de fonemas, ¿sí? ¿Por qué decimos que es un grupo de fonemas? Bueno, porque tenemos la letra R y su fonema, digamos, su sonido es R. Tenemos la letra E y su fonema o su sonido es E. Tenemos la letra O y su fonema o sonido es O. Entonces ahí tenemos nuestro primer ejemplo para irnos familiarizando con estos términos. Tenemos la siguiente palabra y es amable. Nuevamente vamos a hacer ese ejercicio simple que hemos aprendido en primaria de ir pronunciando la palabra de forma que los golpes de voz sean notorios y podamos de esa forma separar en sílabas. Amable. A-ma-ble. Tenemos acá un fonema, ¿sí? Acá tenemos
un grupo de fonemas porque tenemos a la letra M y el fonema de la letra M es M. Tenemos la letra A y el fonema de la letra A es A, ¿verdad? Esa es la particularidad con las vocales. Su nombre es igualmente su fonema, ¿verdad? Y tenemos esta última sílaba que está constituida por 3 fonemas. El fonema de la letra B, que es V, el fonema de la letra L, que es L, y el fonema de la letra E, que es E. Nuevamente se vuelve a cumplir lo que tenemos acá y nos dice que una sílaba es un fonema o grupo de fonemas. Muy bien, esta parte ya la tenemos entendida. Recuerden que es un repaso de lo que hemos aprendido en años de primaria. Aquí vamos a necesitar tener muy claros estos conocimientos para poder avanzar con los temas que corresponden al ciclo básico. Acá tenemos una imagen que nos ejemplifica el tema anterior. Cada vez que nosotros como seres humanos pronunciamos, o hablamos, mejor dicho, sin darnos cuenta, estamos haciendo pronunciación de fonemas. Todas las palabras que nosotros pronunciamos están constituidas por fonemas. Es un fenómeno inherente al ser humano siempre y cuando tenga la facultad del lenguaje hablado. Bueno, continuando con el tema general para este tutorial, que es la separación en sílabas, vamos a ir con la primera norma que nos dice: no podemos separar las letras que forman una sílaba. Bueno, ya aprendimos nosotros a diferenciar e identificar una sílaba. Y es el fonema o grupos de fonemas que pronunciamos en un golpe de voz. Bueno, tengo yo acá la palabra ansiedad. Necesito separarla en sílabas. Y voy a pronunciarla de forma pausada para ir identificando las sílabas. Entonces queda ansiedad. Ansiedad. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos, repito, sin darnos cuenta, estamos pronunciando fonemas. Solo hace falta hacer un ejercicio sencillo como el que estamos realizando ahorita para darnos cuenta de la cantidad de sílabas que nosotros pronunciamos por palabra. Vamos con la siguiente palabra, que es sobriedad. Sobriedad. Estoy pronunciando rápido. Ahora lo voy a pronunciar un poco pausada para ir identificando las sílabas que constituyen la palabra sobriedad. 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 Vamos con la palabra asueto. La pronuncio pausadamente, un poco más lenta para ir identificando las sílabas. Asueto. 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 Siguiente palabra, cuidado. No vamos a pronunciarla pausadamente, es cuidado. Cuidado. Siguiente palabra, vacuidad. La pronunciamos pausadamente y es vacuidad. Vacuidad. Hemos separado en sílabas esas palabras. Pasamos así a la siguiente normativa,
respecto a la separación de palabras en sílabas. Y dice, las letras dobles che, doble L y doble R deben mantenerse juntas. Es decir, cuando nosotros encontremos palabras que incluyan estas letras dobles, no las podremos separar, las tenemos que incluir en una misma sílaba. Entonces tenemos acá esas palabras que están acá y las vamos a proceder a separar en sílabas. Algo importante que es tener en cuenta, tenerlo muy presente, es que una sílaba va a ser ya sea una vocal, la combinación de una consonante y vocal, o la combinación de dos consonantes y puede ser también vocales, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos acá eh, la primera sílaba, K. Porque yo sé que es la primera sílaba de esta palabra. Bueno, al yo hacer el ejercicio que estuvimos practicando con las palabras anteriores, vengo y digo K, Rua, G. K, Rua, G. Esta regla específica me está diciendo que yo las letras dobles no las puedo separar, es decir, las tengo que incluir en una misma sílaba. Entonces, vengo acá, incluyo esas dos palabras, o esas dos letras dobles, y luego incluyo las otras dos vocales. Y ahí tengo carrua, y ya solo me resta incluir la última sílaba, carruaje. Luego vamos con la siguiente palabra, que es porrazo. Bueno, tengo acá y hago el mismo ejercicio de pronunciar lentamente esta palabra y digo po. Recuerden que las letras dobles las tengo que incluir en una misma sílaba. Ahí está. Incluyo la vocal, porra. Y ahora la última sílaba, porrazo. Siguiente palabra es perrera. Bueno, P. Nuevamente me encuentro con la letra doble R, ¿sí? La tengo que incluir en una misma sílaba. Recuerden que una sílaba no puede estar constituida únicamente por una consonante o por doble consonante. Entonces tiene que ir incluida también la vocal E. Y ahora sí, la última sílaba. Perrera. Vamos con la siguiente palabra que es calladito. K. Ahora la letra doble que encuentro acá es doble L. La tengo que incluir en una misma sílaba. ¿Sí? Recuerden que una sílaba no puede estar constituida por únicamente el sonido de consonantes, así que tengo, o ahí tiene que estar la letra A, que es una vocal. Luego di, y por último la sílaba to. Calladito. Vamos con la siguiente palabra que es casucha. Vengo acá y digo K, su, y encuentro ahí la letra doble que es CH. Bueno, si bien CH no es una letra doble, es más bien un dígrafo. Pero fijémonos nosotros en su sonido.
CH es ch, ¿sí? Ese es el sonido, ese es su fonema. CH, su fonema es ch. Entonces tenemos acá casu, cha. Y hemos separado correctamente esa palabra en sílabas. Luego tenemos la palabra belleza, B. No puedo separar la letra doble L, así que la voy a incluir en una misma sílaba. Pero recuerden que una sílaba no puede estar constituida simplemente por el sonido o fonema de una consonante. Y ahí tengo yo, hasta ahora tengo el sonido de una consonante, ¿verdad? Entonces tengo que agregarle el sonido de una vocal. Ahí está. Ya tengo mi sílaba. B, Y. Y la última sílaba que es sa, belleza. Vamos a separar la siguiente palabra que es relleno. Re. Me encuentro con la letra doble L. Tiene que estar acompañada por una vocal porque una sílaba no puede estar constituida únicamente por el sonido o fonema de una consonante. Relleno. Y ahí hemos separado correctamente nuestras palabras. Ojo con eso. Vean ustedes los ejemplos que trabajamos anteriormente. Una sílaba puede estar constituida por una vocal. Eso puede suceder, ¿sí? Pero una sílaba no puede estar constituida únicamente por una consonante. Ya sabemos cuáles son las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U. Y las consonantes, pues, son el resto de letras que conforman el abecedario, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso. Vamos con la siguiente regla. Nos dicen dos consonantes iguales juntas pertenecen a sílabas distintas. Este es el caso opuesto al anterior, ¿sí? En el caso anterior nos estaban diciendo que las letras dobles, doble L, doble R y el dígrafo CH no los podemos separar. En cambio, en esta nos están diciendo que dos consonantes juntas y que son iguales, dos consonantes iguales juntas, pertenecen a sílabas distintas. Acá tenemos unos ejemplos preliminares donde dice redacción, innegable. Y efectivamente, vean ustedes, se están separando las consonantes que son iguales. En este caso, N y N aparecen juntas en la palabra, ¿sí? Por esa razón, según la regla, forman parte de sílabas distintas. Acá también, vean, las letras C van seguidas, o sea, están juntas en la escritura de la palabra. Pero cuando nosotros queremos separar esas palabras en sílabas, esas dos letras que aparecen juntas formarán sílabas separadas. Bueno, vamos entonces aplicando esa regla con la primera letra que es accidente. Vengo, respeto la regla y me dicen que, vean ustedes, yo hasta tengo remarcadas ahí las dos consonantes iguales juntas. Las tengo remarcadas o resaltadas con amarillo. Entonces, si la regla me está diciendo que cuando ese es el caso de que aparezcan en una misma palabra dos consonantes iguales juntas, van a formar sílabas separadas o sílabas diferentes. Entonces, acá tengo ac, si, den, de. Ahí está, accidente. Muy sencillo. Vamos con la siguiente palabra que es accesible.
accesible, accesible. Nuevamente voy a separar las dos consonantes iguales juntas, ¿sí? Obviamente en la escritura están juntas, pero la regla para separación en sílabas me dicen que deben formar sílabas distintas o sílabas separadas. Accesible. Ahí está. ¿Ven? Accesible. Siguiente palabra es transacción. Bueno, y podemos dar cuenta que ya estamos avanzando y espero yo que estemos comprendiendo este tema, que a la larga es muy sencillo, es cuestión de ir analizando únicamente las reglas para separación de palabras en sílabas. Bueno, vamos a dividir entonces transacción y se divide de la siguiente forma. ¿Sí? Vean que ahí tengo resaltadas las dos consonantes iguales que obviamente en la palabra se escriben juntas, pero la regla me está diciendo que deben separarse para formar sílabas diferentes. Y ahí está, transacción. Siguiente palabra es diccionario. ¿Sí? Entonces, diccionario. Siguiente palabra es jurisdicción. Nuevamente tengo resaltadas ahí las dos consonantes iguales juntas. La escritura están juntas, pero cuando esa palabra la separamos en sílabas, recuerden que formarán sílabas distintas y esas dos consonantes se separarán. Bueno, ahí está. Vean qué sencillo. Jurisdicción. Bueno, siempre haciendo hincapié en esta regla de dos consonantes iguales juntas, me están diciendo que se deben separar para formar sílabas distintas. Acá tenemos palabras con doble N. Entonces acá procedemos a hacer lo siguiente. Innecesario. Vean qué sencillo es. Es un ejercicio bien sencillo. Luego, siguiente palabra es innato. Debo separar las N's que están juntas en la escritura de la palabra y formar sílabas distintas. Innato. Bueno, ahí está. Vamos ahora con connotación. Connotación. Siguiente palabra que es innecesario. Innecesario. Ven ustedes que siempre cuando están las letras N juntas o seguidas en la escritura de la palabra, al momento de yo separarlas en sílabas,
Al momento de yo separar esa palabra en sílabas, esas dos Ns que estaban juntas en la escritura ahora forman sílabas distintas. Vamos con ennegrecer, quedará en ne gre ser. Ennegrecer. Bueno, y vemos la demostración de la regla que me dice dos consonantes iguales juntas, CC, NN, pertenecen a sílabas distintas. Bueno, tenemos acá otra regla que nos dice los grupos formados por consonante más L o R forman siempre sílaba. Por ejemplo, acá la sílaba o la palabra clarinete tiene la combinación de la consonante L con la consonante C, además de obviamente la vocal A, ¿sí? Esas no se van a separar, forman siempre sílaba. Clarinete. Bueno, excepto que esta unión sea producto de la suma de un prefijo más una palabra. Bueno, vamos a ir analizando esta segunda regla, esta excepción, digamos, a partir de esto de acá, ¿sí? Pero por el momento, vamos a ver, vamos a separar la palabra mezcla en sílabas. Noten ustedes que eso hace referencia a esto primero que me están diciendo aquí, ¿sí? ¿Sí? Y me dicen que los grupos formados por consonante L por consonante más L o R forman siempre sílabas. Entonces, si yo tengo la palabra mezcla, me quedará así. Mezcla. ¿Sí? Noten que ahí el grupo formado por consonante más L, que en este caso es este de acá, siempre van a formar una sílaba. Será cla, cle, clo, por ejemplo. Cli, clu. Bueno, ahora analicemos esto que está acá, que es el prefijo su. ¿Sí? ¿Y qué significa su? Significa inferior a o que está por debajo de algo o alguien, ¿verdad? Entonces, que es inferior, digamos. Entonces acá tenemos varias palabras que tienen ese prefijo. Nosotros ya sabemos que un prefijo es la parte de una palabra que se escribe antes o al iniciar una nueva palabra o una palabra compuesta. En este caso tenemos nosotros palabras compuestas por un prefijo y por otra palabra que ya nosotros conocemos. Conocemos que es director, conocemos que es comisario, ¿sí? Que es secretario, que es comandante y que es el suelo, ¿verdad? Pero a esas palabras les hemos agregado el prefijo sub, que significa inferior a o que está por debajo de algo. Entonces, nos están diciendo que para separar este tipo de palabras que tengan este prefijo, debemos siempre tomar el prefijo sub como una sílaba, ¿sí? Sub, di, rector. Ahí tenemos separada esa palabra. Vamos con subcomisario. Subcomisario. Subsecretario.
subsecretario. Vean ustedes que la dinámica se repite o la regla se está cumpliendo y se está repitiendo en cada una de esas palabras. El prefijo, en este caso, prefijo sub, constituye una sílaba por sí mismo. Sub, subcomandante. Y vamos a la última palabra, que es subsuelo. Subsuelo. Bueno, ahí tenemos. Recuerden ustedes que si se nos dificulta esto o necesitamos ir analizando un poquito más los casos, pues solo hará falta que pausemos el video para ir reforzando, ¿verdad? Bueno, ya que hemos visto la separación de palabras en sílabas, pasamos a los tipos de palabras según el número de sílabas de que estén constituidas. Tenemos el primer caso, las palabras monosílabas. ¿Sí? Y justamente en este tipo de palabras tenemos prefijos. El prefijo mono significa uno, una, ¿sí? Si yo tengo entonces palabras monosílabas, eso quiere decir que las palabras monosílabas son aquellas que están constituidas por una sola sílaba. Obviamente yo una palabra monosílaba no la puedo separar en sílabas. ¿Por qué? Porque está constituida por solo una sílaba. Entonces no puedo separarla. Podré separarla en letras, pero no en sílabas. Entonces, ¿cuáles son las palabras monosílabas? Aquellas que están constituidas por una sílaba. Les voy a dar algunos ejemplos, que seguramente ustedes ya lo saben. Recuerden que este video es de introducción y de repaso. Pan, más, mal, bien, sal, sol, sin, tan, ¿sí? Son palabras monosílabas. Vamos ahora a ver o hacer un repaso de las palabras bisílabas. Y nuevamente acá haciendo mención a prefijos, tenemos el prefijo bi. ¿Qué significa el prefijo bi? Dos, ¿sí? Entonces, si tenemos palabras bisílabas, quiere decir que son aquellas palabras que están constituidas por dos sílabas. Las palabras bisílabas yo sí las podré separar en sílabas porque ya digamos que las sílabas que las constituyen exceden la unidad. Entonces sí puedo separarlas en sílabas. ¿Cuáles son las palabras, ejemplos de palabras bisílabas? Sería, por ejemplo, las voy a separar de una vez en sílabas, ¿sí? Para hacerlo más práctico. Ratón. Ratón. Es un ejemplo, ¿verdad? Voy a irla separando por comas. Ratón. Otra palabra bisílaba sería casa. Yo las estoy separando en sílabas con el fin de que ustedes vayan viendo ahí cuáles son las sílabas que constituyen a esa palabra bisílaba, ¿verdad? Solo por el fin de ir ejemplificando. ¿Cuál sería otra palabra bisílaba? Sería, por ejemplo, mano. ¿Sí? ¿Cuál sería otra palabra bisílaba? Sería termo. Y ahí tenemos nuestras palabras bisílabas. Vamos a
explicar o a repasar ahora las palabras trisílabas. Recuerden que es algo bastante sencillo, únicamente nos enfocamos en el prefijo trisílabas. Tri es un prefijo que significa tres, ¿sí? Entonces, las palabras trisílabas son aquellas que están constituidas por tres sílabas. Por ejemplo, sería la palabra to, ma, tomate. La palabra ca, li, la palabra cálido. Okay. También tenemos otro ejemplo acá, sería me, do, método. Esas son las palabras trisílabas. Recuerden que es algo muy sencillo. Y vamos a concluir con estas palabras que son las palabras cuatrisílabas, que también se conocen como tetrasílabas, ¿verdad? Siempre nos enfocamos en los prefijos. Cuatri hace referencia a cuatro, al igual que tetra, ¿sí? Cuatri hace referencia a cuatro y tetra también hace referencia a cuatro. Entonces, las palabras cuatrisílabas o palabras tetrasílabas, cualquiera que sea el nombre por el que nos lo enseñen, ¿sí? Este tema, pueden ser palabras cuatrisílabas o tetrasílabas indistintamente, son aquellas que están constituidas por cuatro sílabas. Ejemplos de ellas son los siguientes. Por ejemplo, sería montañista. Otro ejemplo de palabra cuatrisílaba sería la palabra planetario. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo que sería también la palabra reducido. Y ahí tenemos ejemplos de palabras cuatrisílabas o tetrasílabas. Muy bien, espero que el tema de introducción a comunicación y lenguaje para primero básico haya sido muy fructífero en ustedes. Mucho ánimo en todas sus clases y nos reencontraremos en una próxima ocasión.